convoca receive falso y ahí termina. Pero entonces el receive falso ya no lo vamos a utilizar, obviamente tendríamos que, también el ser verdadero no se les olvide como comentar la invocación al ser falso, eso ya no sirve. Entonces aquí también vamos a comentar al receive verdadero. Y si se fijan ahí también ya está comentado el método que sirve para suspender el proceso que invoca a wait. Entonces, ahí vamos, me equivoqué de lado. Entonces simplemente descomenten esto para hacer la segunda parte del receive, que era suspender el proceso. Y la primera parte es lo único que programan aquí, el registro a la tabla de recepción. Entonces es lo único que hacemos en el receive verdadero, una línea solamente. ¿Hasta aquí alguna duda que haya, comentario, sugerencia? Bueno, ya suponiendo que el servidor convocó a receive y que fue registrado en la tabla de recepción, vamos a irnos ahora sí a la parte del root del micronúcleo, donde tendremos ese hilo esperando solicitudes y que deberá buscar para quién va esa solicitud y podérsela entregar. Entonces en este momento en el run no tenemos absolutamente nada. Hay que hacer todas las modificaciones para que funcione como queremos. Vamos a ver, vámonos pues a la imagen. ¿Dónde va el root? Esa parte. Y entonces también, conforme nos cuide aquí en pseudocódigo, vamos a hacerlo nosotros para ponerlo pues, en código de veras. Lo primero que hace, prepararse para mensajes de la red. ¿Qué preparativos tienen que hacer para poder recibir mensajes de la red? Primeramente, crear un datagram socket, crear un datagram packet que se le asocie un buffer que esté vacío. En este caso el buffer tiene que ser de 1024 porque de ese tamaño esperamos tanto las solicitudes como las respuestas, por lo tanto habría que hacer eso. También el socket de recepción pues ya va a estar hecho, entonces simplemente aquí, a la hora de que pongamos aquí, dame socket recepción. Así funciona. Okay. Entonces, recuerden que ya tenemos el socket de recepción. Pueden guardarlo a una variable, ponen datagram socket, lo que se me pega la gana es igual a dame socket recepción. No me acuerdo. Entonces ya tendríamos el socket, el cual, ¿para qué nos va a servir este socket? Para poder convocar al método receive y que el hilo se quede trabado en espera de solicitudes de la red. Habría que hacer la creación del buffer y la creación del datagram packet como en la tarea 10. El primer parámetro es arreglo de bytes y el segundo parámetro el tamaño del arreglo de bytes. Recuerden que en este caso está vacío y esperamos que sea llenado. Entonces, esa primera línea donde dice prepararse para recibir mensajes de la red es obtener el datagram socket, el datagram packet y ya. Ahora bien, tendríamos un ciclo que ya está hecho, es el while esperar datagramas. Entonces dentro de ese ciclo, bueno, me parece que ya lo puse dentro del ciclo, tendría que ser fuera del ciclo lo de la obtención. ¿Sí? Eso es dame socket recepción, póngalo afuera, porque ahí como dice es afuera del ciclo. Lo primero que hacer es recibir paquete de la red, tan fácil como convocar el método receive del datagram socket y diciéndole el datagram packet donde esperamos recibir. Una vez que se despierte, ¿qué es lo primero que tiene que hacer? Averiguar origen y destino y IP origen. El ID de origen lo sacamos de los primeros 4 bytes. El ID de destino lo sacamos de los segundos 4 bytes. Y el IP origen lo sacamos con el dp.getLocalHost, exactamente como en la tarea 10. Entonces tendríamos esos 3 datos, hay que investigarlos. Aquí altamente recomendable que impriman a la ventana del micronúcleo cuál es el ID origen que están desempaquetando, cuál es el ID destino que están desempaquetando y cuál es la IP que están obteniendo, porque aquí es muchas broncas de que desempaquetan algo que no es y son dolores de cabeza y tiempo perdido. Entonces es muy recomendable que si no lo impriman, bueno, si lo imprimen mejor en la ventana. Si la ventana del micronúcleo imprime tantas babosadas que se pierden en qué es lo que está imprimiendo, pueden imprimirlo a consola para que ustedes vean en consola qué es lo que están desempaquetando. Y que realmente, que si se mandó un mensaje de 1 a 2, el origen sea 1, el destino sea 2 y la IP sea todo correcto. Bueno, una vez que averiguamos esos 3 datos, lo primero que tiene que hacer el micronúcleo es ese destino
existe entre los procesos que yo estoy corriendo o el güey ni existe. Entonces, ¿qué es lo que tendremos que hacer? También tenemos un método ya hecho que se llama dame, ahora que me tiene que dar, proceso local. Y le vamos a mandar un entero, en este caso pues sería el destino, es decir, el que acabamos de desempaquetar. Este nos va a regresar un tipo de dato proceso. Sí, no, ahorita yo lo voy a poner así directo para que no marque error. Nada más para ver si estoy poniendo todo bien. Es que... Ah, me faltó una mendiga. Y ahora dice, proceso cannot be resolved to a time. Decimos que lo importe, o sea, no lo conoce porque no está importado, pero esta ya lo conoce. Entonces, ahí sería, proceso, dame proceso local. Aquí lógicamente lo que va a hacer, si el proceso existe entre los procesos que está corriendo el micronúcleo, pues me va a regresar aquí la referencia al proceso, es decir, donde yo lo puedo despertar, es decir, yo tengo ya el acceso a ese proceso para decirle, despiértate porque ya tienes con qué trabajar. En caso de que el proceso no exista, ¿qué pasa aquí? ¿Qué es lo que me regresa? Me regresa un null. Entonces es lo que yo tendría que analizar. Si P es nulo, no puedo entregarle nada. Si es distinto de nulo, continúo con la ejecución de lo que me pide el pseudocódigo. Incluso lo que dice aquí en el pseudocódigo es precisamente, si no puedo averiguar el origen, si el destino proceso no es local, es decir, me da nulo ese dame proceso local, donde yo le mando como entero el destino, por lo tanto tendría que actuar a esto, enviar el address unknown. Ahí tendríamos que nosotros preparar el address unknown, que ahorita más adelante lo vemos cómo se hace. Pero bueno, ahí tendríamos que hacer ese paquete. Ok. Ahora bien, supongamos que no nos da nulo, es decir, sí existe entre los procesos que están corriendo dentro del servidor. Pero hay que checar otra cosa, como dice aquí. El destino espera recibir, porque está bien que esté corriendo, pero ese ID está esperando recibir un paquete. A lo mejor el güey está trabajando en otra madre y no lo podemos interrumpir. ¿Cómo sabe el micronúcleo del servidor, el micronúcleo, que el proceso destino sí espera recibir? Con la hash table. Tal cual, todos los que están esperando recibir están registrados en una tabla de recepción. Entonces, si yo al destino le obtengo el get de la tabla de recepción y me da un arreglo de bytes, quiere decir que sí, el güey sí estaba ahí adentro. Si me da nulo, quiere decir que el güey no estaba ahí adentro. Entonces, si no estaba ahí adentro, no está esperando recibir y por lo tanto tendríamos que enviar un try again. El try again no es programado en la práctica 2, simplemente se pone ahí como el espacio para ponerlo en la práctica 5. Pero por el momento ahí decimos, ahí va a ir el try again, pero ahorita no nos preocupamos. Ahora bien, yo checo la tabla de recepción y lógicamente ¿qué tendríamos que hacer? Tendríamos que obtener el arreglo de bytes y guardarlo a un arreglo que yo pueda manejar aquí, es decir, simplemente que pasarme la referencia hacia lo que es ese run del micronúcleo, porque si ustedes solamente ponen dame proceso, ¿cómo se llama? Ponen el get de la tabla de recepción y le ponen el de destino, pero no lo guardan a ningún lado, pues está bien, no le regresó nulo, pero hay que guardarlo a algún lado porque lo vamos a ocupar. Ahora bien, dice, si sí espera recibir, lo primero que hacemos es registrar el IP y el ID. Aquí pone del cliente, porque aquí estamos suponiendo que apenas vamos de ida. Pero ahí vamos a poner el IP y el ID de cualquier compa que haya pasado esta validación y que haya pasado, bueno, estas dos validaciones. Es decir, en este caso se dice, este güey alcanzó a transmitir de manera correcta. Y si alcanza a transmitir de manera correcta, se registra. ¿En dónde se registra? En otra hash table. Esta hash table se llama tabla de emisión. ¿Para qué nos va a servir? Principalmente nos va a servir para los clientes.
porque a los servidores los encontráramos como, gracias a la ventana del micronúcleo de forma tramposa ponemos el IP y el ID, pero a los clientes no. A los clientes están corriendo y el proceso servidor deberá decir al ID a donde se lo manda. Entonces, ¿cómo sabe el mendigo micronúcleo dónde se encuentra el cliente que recibió tal solicitud o que mandó tal solicitud y que espera tal respuesta? Pues porque todos los que logren transmitir se van a registrar en la tabla de emisión. ¿Qué es lo que pide guardar en la tabla de emisión? También está como parte de la imagen. Y el parece que sí estaba aquí. Esta es la tabla de ese rato no lo encontramos. En las celdas. Tabla de emisión. No se ve ni madre. Aquí se fijan, no es exactamente la misma estructura que la tabla de recepción, donde teníamos un arreglo de bytes. Ahora tenemos como dato un par máquina proceso. ¿Se acuerdan que cuando decíamos dame destinatario de interfaz, lo que nos regresaba era un par máquina proceso? ¿De dónde fregado salió? No tenemos la más remota idea, pero el güey sale. Entonces, ¿qué es lo que tendremos que hacer aquí? Es poner como key el ID, ahí dice destino, y por ese mendigo destino que dice ahí, también muchos le batallan, porque no se guarda el ID bueno, este es el destino para cuando va de regreso. En este caso aquí, de ida, es el origen, nomás que ahí dice destino. ¿Por qué? Porque al momento del regreso es cuando se va a buscar a ver a dónde voy a mandar la respuesta, y pues lógicamente pues es el destino de la respuesta. Pero aquí a la hora de registrar, incluso así lo dice en el root del micronúcleo, en el pseudocódigo del root del micronúcleo. Registrar IP e ID del cliente, es decir, en este caso de quien está mandando. Pero digo, como dice destino, muchos se van con la finta y guardan al servidor cuando tendríamos que guardar al cliente. Y guarda el par máquina proceso. Par máquina proceso tiene normalmente dos atributos, que sería el IP, que es un string, y el ID, que es un entero. Que estoy repitiendo los datos, este 9 está aquí y este 9 está aquí. No se preocupen, el chiste es porque yo necesito buscar por medio del ID y que lo que me regrese sea un dato idéntico a lo que me regresa dame destinatario desde interfaz. Por lo tanto, habría que nosotros inventarnos una clase. Le ponen como se les pegue su regalada gana. ¿Dónde vendo? Para que vean qué facilita está la mendiga clase. Por ejemplo, en esta parte de este paquete puedo crear una nueva clase. Y lo único que voy a hacer previamente es que implemente a par máquina proceso. Me va a decir que no la conoce, que se la quiere make tape chida. Ah, que la madre. Lo que pasa es que después está aquí mismo. Pero, no sé por qué hace ratito no me estaba poniendo la otra opción. De pronto se me vuelve loco el eclipse y no me ponía la opción para añadir los métodos muy implementados. ¿Se fijan? Pues yo al implementar par máquina proceso me obliga a poner el método dame IP y a poner el método dame ID. Y en automático me pone un return null y un return 0. No sé por qué a muchos se les olvida pues que ese null y ese 0 no me sirven de absolutamente nada. Entonces de pronto lo dejan así y al rato hacen todo lo difícil de la práctica 2 y por no cambiar el null y el 0 que les pone de forma automática están batallando.
Previamente lo que tendremos que tener aquí es private una cadena que se llame la IP y tener un atributo entero que sea el ID. Tendríamos que tener métodos para que, por ejemplo, a la hora del constructor, simplemente, ustedes en la parte, pues, aquí que vamos en la parte del run del micronúcleo, pues tendríamos que crear una instancia de esta clase chida. A la hora de crear la instancia de la clase chida, pues le mando los dos datos que yo ocupo guardar. El IP que acabo de averiguar del Datagram Packet y el ID que acabo de desempaquetar de los primeros 4 bytes. Entonces, obviamente lo que yo hago simplemente es a IP, le digo que es igual a I, y a ID le digo que es igual a D. Y ya tengo guardado una clase que los atributos ya tienen sus datos ahí guardados. Simplemente ya esta instancia de la clase chida es lo que yo voy a guardar en la tabla de recepción como dato. Y recordar que como key voy a guardar ese ID de donde viene el mensaje solicitud, que será el destino de la respuesta. Obviamente aquí, si yo no cambio esto, pues no me va a servir ni de más. Entonces aquí le voy a poner que me regrese el IP y que aquí me regrese el ID. Y así en menos de un minuto ya aventé esa mendiga clase chida para estos números. Bueno, ¿hasta aquí alguna duda que haya comentado, sugerencia de formulación? Seguimos pues con lo que nos pide el run del micronúcleo. Nos quedamos en la parte donde registrábamos, previamente nos referíamos a registrar en la tabla de emisión. Una vez que registramos en la tabla de emisión, dice copiar mensaje al espacio del proceso. ¿Cuál mensaje? Lo que recibimos de la red, ¿en dónde está guardado? No en la hash table. En la hash table sacamos un arreglo de byte vacío. Exactamente. Recuerden que cuando hacemos receive del Datagram Socket le ponemos un Datagram Packet y al Datagram Packet le asociamos un buffer. Entonces los datos están guardados en ese buffer asociado al Datagram Packet. ¿A dónde hay que copiarlos? Ahora sí, como tú dijiste, de lo que yo saqué de la tabla de recepción. Recuerden, cuando yo obtengo get de la tabla de recepción, me regresa un arreglo de bytes que está vacío. Pero que yo sé que eso es un arreglo de bytes, que el proceso servidor tiene la referencia. Y es exactamente el mismo arreglo que tiene el proceso servidor. Entonces yo ocupo que el buffer de Datagram Packet, copiarlo a ese arreglo de bytes que acabo de obtener en la tabla de recepción. ¿Cómo hago la copia? Es lo mismo hacer esto que copiar. Eso cuenta como copiar. Si yo pongo lo que tengo en el buffer, se lo asigno al arreglo, ya el servidor tendrá los datos con que trabajar. ¿Por qué? Dice Rodríguez que no. Exactamente, lo que estamos haciendo es darle la madre a la referencia que acabamos de obtener, precisamente y muchos hacen eso y dicen, cabrón, ¿por qué no jala? Mendigo servidor, lo despierto y el güey no tiene ni madre. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Yo en arreglo había guardado la misma referencia de que tenía el servidor. Y al hacer esto, le doy en la madre y cambio la referencia a uno que está acá en el este. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Es inventar el método system.arrayCopy desde este arreglo del índice 0 a este arreglo desde el índice 0. Si no se lo saben cómo utilizarlo, el sem falso era lo que hacía. Entonces simplemente es copiarlo y utilizarlo en la parte de abajo. El sem falso tiene el array copy de un arreglo a otro arreglo, diciéndole cuántos bytes vamos a copiar. Aquí, como los dos arreglos son del mismo tamaño, da lo mismo cuál mendigo tamaño pongan. Pero es lo que haremos en esa cuarta parte. Por último, dice, una vez que yo copio lo que tenía en el buffer al arreglo que obtuvimos de la tabla de recepción y que el servidor está escuchando, ¿qué nos queda por hacer? Pues despertar al proceso servidor para que atienda la solicitud. ¿Cómo lo despertamos?
Déjame ver si está comentado y si no, pues. No está comentado en la madre. Vamos a ver si se llama con el nombre lógico. Y que no se reanudar. Este compañero estudia. Reanudar proceso y le ponemos precisamente ¿qué es P? Es el tipo, realmente lo que es un dato de tipo proceso que obtuvimos anteriormente con el método dame proceso local. Entonces simplemente le ponemos reanudar proceso y le damos esa referencia. ¿Qué es lo que hace este método? Convoca al notify, pero notify solamente a ese ID del proceso para que se despierte. ¿Qué es lo que continúa? Continúa lo que hacemos en la tarea 2, en la práctica 1, es decir, el proceso servidor se despierta, tiene datos con los cuales trabajar, saca el switch para el código, desde el código de operación, crea, elimina, escribe o lee según el código de operación, prepara una respuesta y la manda. Entonces todo ese pseudocódigo también está puesto en la imagen y realmente no se corrige nada, nomás un pequeño dato. Aquí está el pseudocódigo de lo que hace el servidor, también tiene un ciclo que está dando vueltas y vueltas y vueltas. Y lo único que tenemos que corregir es la parte final. El send ya no está al 0, está a donde la solicitud servidor era el origen, es decir, hay que mandárselo al ID del cliente. Es decir, en este caso la única forma o el único forma de que el servidor obtenga ese dato es desempaquetándolo de los primeros 4 bytes de la solicitud. Entonces simplemente lo saca de los 4 primeros bytes y en vez del 0, ustedes es la única corrección que harán en servidor.ya, porque ya lo demás ya lo tienen hecho desde la práctica 1. Simplemente es quitar ese 0 y poner el ID del cliente. También es recomendable que si tienen tiempo y no están muy seguros de que están desempaquetando, que aquí al momento de desempaquetar la ID del cliente, ahí antes de ponerlo en el cel, vean que realmente estoy desempaquetando el número que estoy esperando. Es decir, si el cliente era el 1 y aquí desempaqueto el 1, entonces estoy desempaquetando de forma correcta. Ahora bien, vamos de regreso. El send ya lo tenemos programado. ¿Qué decíamos que hacía el send al principio? Investigaba el ID de origen y el destino. En base al destino lo sacaba de la interfaz. Pero ahora no podemos sacarlo de la interfaz porque a los clientes no los buscamos. No hay direccionamiento para los clientes. El direccionamiento solamente es para los servidores. ¿Qué tendríamos que hacer? ¿Dónde tenemos los datos del cliente? En la tabla de emisión. Entonces, hace rato no lo mencioné, pero entonces en el shell verdadero habría que hacer un if else o tener dos opciones. Si dame destinatario, si yo busco de la tabla de emisión el número que se conoce como des y está vacío, ¿qué significa? Si yo en la tabla de emisión busco a des y está vacío, ¿qué significa? Que es un servidor al que se le está mandando ese paquete, porque normalmente los que se registran ahí son los clientes. Entonces, si des, yo lo trato de sacar, en el ser verdadero, yo lo trato de sacar de la tabla de emisión y des me regresa nulo, por lo tanto iré a la opción de sacarlo desde la interfaz. Si des y yo lo trato el get o si hago de forma elegante el trato de la tabla de emisión y convoco el método dame a este destinatario, ¿qué es lo que va a obtener? Va a obtener un par máquina proceso. Si se dan cuenta, es el mismo tipo de dato que nos va a dar dame destinatario desde la interfaz. Entonces, si es desde tabla de emisión, lo guardo a un par máquina proceso. Y si es desde interfaz, lo guardo a un par máquina proceso, perdón. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Cualquiera de las dos formas, sea de una forma o sea de la otra, PMP no va a estar vacío. PMP tendrá algún dato y por lo tanto podrá ser invocado el método DAMID y el método DAMIP y no tendríamos ni ceros ni nulos. Ya, es el único cambio que haríamos. Ahora bien,
como si de una forma o de otra podemos obtener el ID y el IP del destino, simplemente ahora preparamos el datagram packet, en este caso de la respuesta, el destino se va a sacar de la tabla de emisión, por lo tanto preparamos el datagram packet donde vamos a llenar los 4 primeros bytes que ahora es el ID de origen que corresponde al servidor, podemos checar a ver si realmente corresponde al ID del servidor, el ID de destino que serían los 4 bytes de lo que es ahora el ID del cliente, se prepara el datagram packet, se obtiene el datagram source, eso ya lo programamos, pues se lo meto rápido, y se envía el paquete. El paquete va a ser recibido por el mismo núcleo, es decir, por el mismo run. El run recibe las solicitudes y las respuestas. Entonces el run, ¿qué es lo que va a hacer? Va a recibir el paquete, va a ver si el destino se encuentra existente, bueno, averigua ID de origen, ID de destino y EIP. Checa si el ID de destino se encuentra en los procesos. Checa si el ID de destino espera recibir. Una vez que ve que espera recibir, se registra en la tabla de remisión. En este caso se va a registrar el servidor, pero no nos agüitamos que se registre, güey. Entonces se va a registrar en la tabla de remisión y simplemente lo que va a hacer es saca de la tabla de recepción lo que es el arreglo de bytes que también el cliente convocó a recibir, por lo tanto obtiene un arreglo de byte vacío, hace la copia del buffer hacia ese arreglo de byte vacío y despierta en este caso al ID de destino que va a ser el servidor, el cliente se va a despertar y va a hacer lo de la práctica 1, que es interpretar la respuesta. Y ya funciona, es lo único que hacemos en la práctica 2. Les digo, es la más difícil de todas y realmente no es tan difícil. Simplemente saber llevar el hilo y no perdernos en lo que empaco y desempaco. Y tratar de entender la imagen de la mejor manera. Algo muy importante que está aquí dentro del run del micronúcleo. Resulta que el run del micronúcleo, pues en la práctica 1 no se utiliza. Entonces, como no se utiliza, tiene un sleep de 60 segundos. Obviamente en la práctica 2 ya se va a utilizar. Y si dejan ese sleep de 60 segundos, va a tener una solicitud. Se va a dormir 60 segundos y hasta después de 60 segundos va a volver a convocar, recibir del datagram socket. Entonces, si no quitan ese sleep 60,000, van a estar años y años esperando. Esta madre no contesta, y esta madre no contesta, y esta madre no contesta. Entonces, no se les olvide, esto hay que comentarlo. O bajarle a 500 milisegundos o a 1000 milisegundos. Pero no vayan a dejar ese sleep 60,000 milisegundos, porque ahora sí el run. Si lo dejábamos sin este sleep en la práctica 1, ¿qué va a pasar? Pues el mendigo hilo va a estar en la madres corriendo. Entonces nos iba a alentar muchísimo la práctica 1. Entonces quiten ese sleep para que ya no corra madres, para que ya pueda recibir en chinga. Que pueda ir a recibir lo más rápido posible. Bueno, no sé si tengan alguna duda, queja, comentario, sugerencia con la práctica 2. Vamos a ver cómo tendría que correr para, en caso de que ustedes, cómo saben que ya está funcionando o no está funcionando. Por ejemplo, ustedes ya pueden crear, así como creé ahorita la clase chida, que es la que en este caso es la que implementaba para máquina de proceso, son libres de ustedes de crear los .java que ustedes crean necesarios, los paquetes que se les pega la regla de la gana. El chiste es que ustedes entiendan y sepan cómo jalar los métodos y cómo utilizarlos. En este caso les comentaba de que ustedes podrían, por ejemplo, crear una clase administradora de las tablas de recepción y de las tablas que tuviera como dato la hash table y que simplemente, al igual que en la tarea 8, meter los métodos para mostrar todo, para ver lo que tenga, etcétera, etcétera, etcétera. Que al cabo ya se lo aventaron, es código que ya se aventaron en la tarea 8, podrían hacer esas clases o directamente meter las hash tables en la práctica en el micronúcleo. Vamos a ver si no les dije nada. Bueno. No estaba. Si fijan aquí, está lo que les comentaba, hay que tratar de sacar de la tabla de emisión. Aquí, como tengo la clase que me administra la tabla de emisión, tengo el método existe. Si está, lo saco de ahí. Y si no está, de la interfaz. En ambos casos, aquí está la forma tramposa, donde en el índice 3 guardo un dato, en el índice 7 guardo el otro dato, obtengo todo lo que se pedía del datagram packet y hago el envío. Dentro del run, simplemente se despertaba, nos preparábamos para la recepción, recibíamos. Si yo metí en el 3, saco del 3, si yo metí en el 7, saco del 7, averiguo la IP, checamos si es nulo, si no, etcétera, etcétera. Me faltó, ya me acordé. No. Nos falta el address 1.
¿Qué datos ocuparíamos en el address unknown? Es decir, ¿qué es el address unknown? Es una forma de avisarle al micronúcleo del cliente que no hay un servidor que lo atienda. Entonces, ¿cuántos datos ocuparíamos? ¿Una idea? De cajón ocuparíamos los 4 de ID de destino, porque de eso se afuerzan todos los paquetes. Los 4 a la primera salida.